Biblia, la carta de los Filipenses, capítulo 4. Hoy nos toca exponer del verso 1 al 3. Hace menos de un mes, o más o menos un mes, que estuve acá y estaba muy nervioso, y hoy sigo muy nervioso. Qué bendita que es la palabra del Señor, y saber que estamos exponiendo su palabra nos causa un temor reverente, ¿no?, hacia Él. Me gustaría que se ponga de pie para que leamos el texto. Dice Filipenses capítulo 4, verso 1: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oramos. Padre, te damos gracias. Qué maravillosa es tu palabra, Señor. Qué maravillosa es poder presentarnos delante de ella, Señor, y saber que es tu palabra escrita, la Biblia, Señor, que tú has hablado y te has revelado por medio de ella. También has revelado, Señor, el manual de instrucciones para el creyente, en el cual uno puede ver, Señor, cómo debe vivir y conducirse en la vida cristiana, entendiendo de que somos ciudadanos del cielo y no de esta tierra, Señor. Tú nos has dejado el manual de cómo viviremos cuando estemos delante de tu presencia. Señor, te ruego por el que predica, Señor, para que tú lo instruyas y lo guíes, Señor, para que mis palabras, Señor, puedan expresar lo que el texto quiere decir. Pero también te ruego por el que oye, Señor, para que atentamente mire su Biblia, Señor, e interprete el texto conforme a lo que tú has escrito. Señor, que nada agreguemos y que nada saquemos de tu palabra, y que todo esto sea para provecho de nuestra vida, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Hace unos minutos cantábamos que por fe la iglesia se moverá, siempre y cuando si la fe permanece en Jesús, ¿no? Y parece que esta era la preocupación de Pablo, ¿no? La vida de la iglesia. Pablo nos viene hablando todo el capítulo 3 acerca de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas y del peligro que esos falsos maestros podían causar daño a la iglesia, ¿no? Todo el capítulo 3 vemos que Pablo está hablando acerca de las falsas enseñanzas que traen estos falsos maestros y cómo esto puede perjudicar a la vida de la iglesia. Y en el versículo, pero también nos habla de los hombres que pueden ser de buena influencia para los cristianos, aquellos que son un ejemplo de la vida cristiana, aquellos que viven a Cristo, aquellos que no encuentran su gozo y su deleite en las cosas de esta tierra, sino que su gozo y su deleite está en la ciudadanía celestial que ellos adquirieron cuando fueron comprados por Cristo. En el verso 17, Pablo les recuerda y le dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Y él les está hablando sobre ese ejemplo o esa influencia que puede dejar una persona que realmente vive la vida cristiana. Pero también en el verso 18, Pablo advierte que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz. Literalmente Pablo los llama enemigos de la cruz. Y en el verso 19, Pablo dice que el fin de ellos es la perdición, ¿no? Y la destrucción de sus almas y de sus vidas, ¿no? Que ellos viven solamente para esta vida terrenal y que poco tienen o miran la vida celestial. Pero también les recuerda en el verso 20 que nuestra ciudadanía está en los cielos y que ahí tenemos un Señor que lo gobierna y lo rige todo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos ciudadanos del cielo y por lo tanto debemos vivir como si fuéramos
de allá y no de acá. También nos habla del poder que tiene Cristo para transformar nuestra vida y nuestro cuerpo de pecado, para darnos un cuerpo santo como es Él. Pareciera que la preocupación de Pablo pasa por la vida de la iglesia y la unidad de la iglesia. Pablo quiere cuidar a los filipenses de caer en una falsa doctrina, lo cual eso implique en que la vida celestial o la vida espiritual de la iglesia corra peligro, ¿no? Las falsas doctrinas pueden ser muy destructivas a la iglesia. Y el versículo 1 del capítulo 4 es un versículo puente, en donde Pablo nos va a conectar lo que él viene hablando acerca de estos falsos maestros y el peligro que los cristianos corren, con lo que él nos va a hablar. Y él dice, así que hermanos míos, y así que hermanos míos conecta todo lo que Pablo viene hablando acerca de su ciudadanía, de dónde ellos pertenecen y cómo ellos deben conducirse, cuál es su esperanza que deben tener en aquel Señor que va a venir por ellos. Pero Pablo usa 4 adjetivos, los cuales demuestran el amor que Pablo tiene por la iglesia. Él les dice, amados y deseados, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Y si podemos observar en este versículo, Pablo utiliza 2 veces la palabra amados para mostrar ese amor que Pablo sentía hacia los filipenses. Pero también utiliza la palabra mío y mía para mostrar la cercanía de ese amor. Aunque Pablo estaba preso en Roma, como decía nuestro pastor, y los filipenses estaban en Filipos, el amor que Pablo sentía por los filipenses no era un amor lejano, ni era un amor que tuviera alguna barrera. Pablo expresaba el amor hacia los filipenses, un amor cercano que él tenía por ellos, a causa de nuestro Señor Jesucristo. Pablo quería mostrar ese amor que él sentía por ellos. Y él les dice, hermanos míos y amados, ¿no? Qué hermoso que podamos pensar en esto, ¿no? Que cuando somos de Cristo no hay distancias para amarnos. A veces me lleva a pensar, ¿no? Nuestro pastor a veces cuando se va de vacaciones no llega a completar sus vacaciones porque él extraña tanto la iglesia, ¿no? Y otros hermanos como Víctor, Matías, que han salido de vacaciones, constantemente están. ¿Y cómo está la iglesia? ¿Cómo están los hermanos? ¿Siguen creciendo? Y Pablo tenía este amor hacia los filipenses a causa de pertenecer al mismo Señor. Y eso es lo que debe mover al cristiano, el amor en común que tenemos en Cristo. Pablo le dice a los filipenses que ellos son deseados de Él. Pablo había conocido a los filipenses cuando él mismo le predicó el Evangelio, cuando él mismo los acercó a Cristo. Y ahora tenía un deseo incontenible de volverlos a ver. Este deseo que Pablo expresa es su deseo de volver a Filipo y volver a reencontrarse con aquellos filipenses, con aquella iglesia que estaba allí en Filipo. Estos hermanos eran deseados. Y así deberían ser nuestros hermanos dentro de la congregación. Como decía el pastor, deseamos estar dentro de la iglesia cada fin de semana, ¿no? Porque allí encontramos la paz, la comunión, el amor de nuestros hermanos. Él dice que los filipenses eran su gozo y su corona. Y qué lindo, ¿no? Ver esto en Pablo, al decir que los filipenses eran su gozo. Pablo había predicado el Evangelio a los filipenses y este gozo era porque los filipenses habían recibido el Evangelio y estaban creciendo en ese Evangelio, en la gracia y en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Pablo podía ver el fruto en ellos y lo remarca más adelante cuando dice que los filipenses cuidaban de Pablo. Ese amor, ese deseo, ese gozo era mutuo entre Pablo y los filipenses. Pablo amaba a los filipenses
pero los filipenses también amaban a Pablo. Pablo se gozaba en los filipenses, pero los filipenses también se gozaban en Pablo. Ellos cuidaban de Pablo, cuidaban de sus necesidades. Donde Pablo iba, los filipenses llevaban el cuidado para él. Y Pablo reconoce esto más adelante, ¿no? Pablo dice que los filipenses son su corona. Él dice, corona mía. Y cuando pensamos en la palabra corona, la palabra que se utiliza tiene dos sentidos. Una es diadema, que significa la corona de un rey. Y la otra, no me acuerdo la palabra ahora, pero se refiere a una corona de un atleta cuando llega al final de su carrera. Muchos podemos ver en las esfinges o en las estatuas romanas que tienen una corona hecha de laureles con perejiles, ramas de perejiles, que se le daba a los atletas cuando llegaban al final de su carrera. Y Pablo dice que los filipenses eran su corona. Habíamos leído en el capítulo 3, versículo 7, que Pablo dice que para él cuantas cosas eran ganancia, ahora las estimaba por basura, por amor de Cristo. Y pareciera que en ese momento nos daba la intención de que no había cosa que contentara a Pablo, porque las cosas celestiales eran más gloriosas. Pero Pablo dice que hay cosas que lo contentan, le traen gozo, le traen amor, le traen deseos. Y son todas las cosas que conciernen a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Son todas aquellas cosas que producen gloria para nuestro Señor Jesucristo. Los filipenses eran la corona de Pablo. Pablo había trabajado mucho en Filipos predicando el Evangelio. Y esto lo podemos ver en Hechos 16, versículo 11, donde se narra cómo Pablo empieza a predicar, ¿no? Dice que ahí al lado del río con un grupo de mujeres. Y Pablo había comenzado a predicar el Evangelio y fue esa predicación la que inició con la iglesia de Filipos. Y Pablo podía ver el fruto y él se gozaba, ¿no? Como un maestro que enseña a un alumno y ve que esa enseñanza va dando frutos, ¿no? Ese alumno va aprendiendo y va demostrándolo con hechos y va demostrándolo con obras. ¿Cuántos de nosotros hemos enseñado algo a alguien y al ver que le sale nos ponemos contentos? Pablo esto lo podía expresar en referencia a los filipenses y a su crecimiento en el Evangelio. Pero Pablo también va a tratar de otro asunto, un asunto muy importante. Pablo no es que les dice, hermanos, amados, corona mía, y ahí queda en el halago. Todo esto que Pablo le está diciendo también conlleva responsabilidades, también conlleva compromiso de parte de la iglesia. No nos olvidemos que Pablo está hablando a una iglesia, en la que él no está presente, y ve que se están introduciendo falsas doctrinas, pero también ve que esas falsas doctrinas están haciendo mella dentro de la iglesia. Pablo les dice a los filipenses, estad así firmes en el Señor, amados. Y este estad es un verbo imperativo que aplica tanto a los filipenses como a vos y a mí, como a mí y a vos. Tanto para nosotros, este estad así firmes en el Señor, es para los filipenses como es para nosotros. Y este estad así firme no es como cuando nosotros nos paramos hoy para leer la Biblia. Hoy nos paramos y estuvimos firmes para leer la Biblia. No es así. Tampoco es como cuando en el ejército te dicen firmes y tú te paras haciendo señal de firmeza. En la mentalidad de los filipenses, esto tenía que ver con el ejército romano. Habla del ejército tratando de estar firme ante la embestida de un ejército enemigo. Y nosotros lo podemos ver esto en muchas películas de romanos, ¿no? Ellos con sus escudos, tal vez son de menos cantidad, pero sus escudos que cubren todo el cuerpo, y ellos soportando la embestida de los ejércitos, sosteniéndose en su mismo lugar. Y esto es lo que Pablo le quiere transmitir
a los filipenses que ellos deben estar firmes en cuanto a la embestida de los falsos maestros y sus falsas doctrinas. Y él les dice, estad así firmes en el Señor. ¿Y por qué le dice en el Señor? Porque es solo en el Señor Jesucristo donde la iglesia puede estar firme y puede estar unida. La iglesia va a estar unida siempre y cuando el Señor de la iglesia esté en el trono. La iglesia va a estar unida siempre y cuando el Señor de la iglesia sea Jesucristo. Ningún cristiano puede sostenerse frente a las falsas doctrinas, frente al pecado, frente a la tentación, si el Señor no está adelante, si el Señor no está encima, si el Señor no está en los cielos, en su gloria y esplendor. Muchas veces queremos ser más cristianos, pero no queremos tener un Señor. Nos olvidamos de nuestro Señor. Nos olvidamos del Señor del cielo, nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo. Nos olvidamos de su obra en la cruz, nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros y que Él es quien está dándonos esa vida de santificación y de crecimiento. Y al parecer, Pablo detecta que dentro de la iglesia también hay problemas y tal vez puede ser a causa de esta doctrina, el texto no lo dice, de las doctrinas de estos falsos maestros. En el verso 2 Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo nos presenta a dos personas de la iglesia y no son dos personas cualquiera. Son dos personas que las podríamos llamar relevantes dentro de la iglesia. Dos personas que tienen una reputación dentro de la iglesia. Pablo en el verso 3 nos dice que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo con el Evangelio, en el Evangelio. Que ellas fueron parte del grupo con Clemente y todos sus colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo nos está hablando de dos personas cristianas que están dentro de la iglesia de Filipo y que son personas de renombre. Recordemos que en Hechos Pablo empieza a predicar el evangelio a mujeres y tal vez Evodia y Síntique hayan estado entre este grupo de mujeres y hayan sido parte de las mujeres que propagaron el evangelio en Filipo, que ayudaron a crecer el evangelio en Filipo. Pablo conocía muy bien a Evodia y a Síntique. Y la iglesia en Filipo seguramente también conocían muy bien a Evodia y Síntique. Imaginémonos que en Iglesia Sion Pablo esté enviando esta misma carta y diga tal vez Matías y Federico. Dentro de la iglesia todos saben quién es Matías y Federico. Y Pablo dice, ruego a Evodia y Síntique. Y el ruego de Pablo no es más importante para una que para la otra. Pablo no está poniendo en balanza quién tuvo más responsabilidad en este conflicto, sino lo que Pablo está diciendo es, ruego a Evodia y ruego a Síntique. Pablo no está ocupado en mostrar cuál es el conflicto, por eso no lo dice. Lo que Pablo está enfocado es que cuando dos personas dentro de la iglesia, con una reputación, conocidos dentro de la iglesia, entran en un conflicto, ¿qué termina pasando? La mayoría de los hermanos dentro de la iglesia termina tomando postura o por uno o por el otro. Y esto trae una división a la iglesia. Esto trae un conflicto dentro de la iglesia. Y al parecer Pablo está tratando de que estas hermanas puedan encontrar un punto en común, ¿no? Yo pensaba, qué triste. Qué triste en verdad que dos personas que dieron testimonio de la predicación en el Evangelio, anduvieron con Pablo luchando codo a codo para que el Evangelio crezca. Hoy Pablo las tenga que estar exhortando a causa de un conflicto personal, ¿no? Y esto nos demuestra que dentro de la iglesia, aunque somos todos cristianos
Y aunque tenemos una misma fe, también podemos llegar a tener un conflicto con un hermano y una hermana. No es anormal, mi hermano, que esto pase. Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y esta palabra, que sean de un mismo sentir, nos está hablando de que sean de un mismo pensamiento, de una misma unidad de pensamiento. Cuando vemos la exhortación de Pablo hacia estas mujeres, podemos ver que Pablo no se escapa de la corrección bíblica que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en Mateo 18. Cuando nosotros vamos a Mateo 18, nuestro Señor Jesucristo dice que si tu hermano peca contra ti, ve y resuélvelo estándolo tú y él solo, corrígelo. Y si tu hermano se arrepiente, has ganado un hermano. Pablo primeramente llama a Evodia y a Síntique a reflexionar sobre el suceso que está pasando entre ellas, sobre el conflicto. Y Mateo, ¿qué nos dice después? Que si no te oyere, que vayas y busques 2 o 3 testigos, y en boca de 2 o 3 testigos cuentes toda palabra. Y si ella se arrepiente, has ganado un hermano, dice. Pablo dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Pablo está involucrando a otras personas en el conflicto o en la solución, para solucionar este conflicto. Pablo lo que quiere es que estas 2 hermanas se pongan a cuenta para que la unidad de la iglesia se pueda mantener. Pensemos un poco en nuestras vidas, ¿no? ¿Acaso nosotros no tenemos conflicto con nuestros hermanos? ¿Acaso nunca un hermano se ha conflictuado con nosotros, se ha enojado, ha sentido que le hemos despreciado, ha sentido que tal vez un día no lo saludamos y el hermano sintió que lo ignoramos, otro día tal vez hemos contestado mal? ¿No tenemos cosas para ponernos a cuenta con nuestro hermano? ¿Acaso nosotros no somos tan distintos a Evodia y a Síntique? Nosotros somos cristianos, pero muchas veces pecamos contra nuestros hermanos y debemos volvernos en arrepentimiento hacia ellos. Pablo les pide que sean de un mismo sentir en el Señor. Y un mismo sentir, ya lo dije, es un mismo pensamiento, es una misma unidad de pensamiento. Tal vez el conflicto de estas mujeres era doctrinal, no lo sabemos. Pero lo que Pablo quería es que estas 2 mujeres puedan poner sus ojos en Jesucristo y conciliar su relación. El problema de estas 2 mujeres no era que estaban enemistadas entre sí, es que habían quitado su vista del Señor Jesucristo. Habían empezado a mirar cada una por lo suyo. Cada una de ellas ya no estaban mirando al Señor todo deseado, al Todopoderoso, al Glorioso, sino que cada una estaba mirándose a sí misma. Y en su postura, ninguna de las 2 quería volverse. A tal punto que este conflicto llega a los oídos de Pablo, que estaba preso en Roma. Y Pablo tiene que intervenir y decir que sean de un mismo sentir. Un cristiano no puede coincidir con otro cristiano si no pone a Cristo por delante. Si nosotros no ponemos a Cristo por sobre todas las cosas, tarde o temprano nuestros deseos, nuestras prioridades van a primordiar sobre mi hermano o mi hermana. Tarde o temprano, mi yo, mi ego, va a querer estar por encima de lo que el yo y el ego de mi hermana quieren estar. Voy a querer ser el primero en todo lo que haga. Solamente mirando a Cristo es que los cristianos podemos encontrar la unidad. Solamente mirando a Cristo es que podemos hallar la unidad, conociéndole a Él,
amándole a Él. Nuestro Señor nos dijo que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos, que nos sirvamos unos a otros. Y ese es el ejemplo de vida que debemos seguir. Pero cuando nosotros quitamos la vista de Cristo, empezamos a servirnos a nosotros mismos, a amarnos a nosotros mismos, a perdonarnos a nosotros mismos, pero no a los demás. Pablo le dice en el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Pablo nombra a este compañero fiel y la verdad que la Biblia no nos dice quién es. De entre las posturas que se pueden ver en los comentarios, que son muchas, podríamos tomar dos, pero no posicionarnos en una como referencia, para tomar una idea. Una podría ser en referencia a Epafrodito, al cual en los versículos anteriores él lo llama compañero de milicia. Y la otra podría ser que él esté hablando a quien estaba como pastor de la iglesia, a alguien a quien Pablo conocía, a quien Pablo había puesto seguramente como pastor. Recordemos que Pablo, donde iba, él designaba a los pastores de la iglesia. Y sabía que tal vez era la persona más capaz para resolver el conflicto dentro de la iglesia. Y Epafrodito también llevaba la carta, ¿no? Era quien llevaba la carta a los filipenses. Pero no podemos afirmarlo, solamente podemos presuponer. Y Pablo le pide a este compañero fiel que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Vemos que cuando en la iglesia hay un conflicto, Pablo no tiene problema en marcarlo y exponerlo, pero tampoco tiene problema en designar a personas capacitadas para ayudar en medio de un conflicto entre hermanos. A veces cuando vemos que hay conflicto dentro de la iglesia, lo primero que hacemos es decir, dejemos que ellos se pongan de acuerdo, va a ser lo mejor. Y cuando vemos que el problema se agranda, nunca queremos intervenir, nunca queremos participar para hacer la solución, sino que lo primero que viene a nosotros es tomar partido por una persona y hablar mal de la otra. Pero no debería ser así en la iglesia. No debería ser así dentro de la iglesia de nuestro Señor, sino que los cristianos deberíamos estar prontos y solícitos a reconciliar a nuestros hermanos. Me hace acordar a la carta de Filemón, hace un tiempo atrás había predicado, y Filemón y Pablo ayudaba a que Onésimo y Filemón puedan reconciliarse, ¿no? Enviaba a Onésimo con una carta a Filemón para que Filemón perdone a Onésimo, a su esclavo. Y nosotros deberíamos tener este sentir y este deseo, ¿no? De que cuando vemos que hay un conflicto que va a haber dentro de la iglesia, estar siempre prontos y solícitos a conciliar, a unir a las partes. He visto muchas iglesias divididas porque dos personas no se pudieron poner de acuerdo. Y nuestra iglesia no ha sido la excepción. Y a veces hemos visto personas tomar partido solamente porque se consideraban amigas de una de las partes e irse enojada con la persona que se fue enojada. ¿Cómo resolvemos un conflicto dentro de la iglesia? Leyendo la palabra de Dios, el manual, como decía hace rato, que Dios nos dejó. Pablo le pide a este compañero fiel que sirva de mediador, que ayude a estas dos que habían combatido con él juntamente en el Evangelio. Y como decía hace rato, es triste ver dos personas que predican el Evangelio, verlas en conflicto, verlas disputar, verlas separarse. Imagínense que dos personas tienen conflicto acá dentro de la iglesia
Y ese conflicto trasciende las paredes de la iglesia y llega hasta la puerta de la calle. ¿Qué testimonios estaban dando estas dos personas acerca de su vida cristiana, acerca de su verdadera fe? Deberíamos meditar en nuestra propia vida, ¿no? ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Cómo hablamos acerca de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, de nuestros pastores? ¿Cómo vivimos el testimonio que nosotros damos? La iglesia es un pueblo, es un grupo de personas llamados a vivir en una ciudadanía celestial con el Señor del cielo. Y como tal debemos vivir como ciudadanos del cielo y no como ciudadanos de esta tierra. Muchos de nosotros muchas veces hablamos del Señor del cielo, pero vivimos como ciudadanos de esta tierra. Y esto divide a la iglesia. Las personas han empezado a descreer de la iglesia a causa de los malos testimonios que vemos. Pablo llama a este compañero a que haga de mediador entre estas dos. Y qué lindo que es poder ver a Pablo tener a colaboradores, ¿no? A personas que pueden servir a otros en medio de un conflicto. Qué lindo que es ver cuando dos personas se concilian y se abrazan y se piden perdón y vuelven a andar juntas en el camino de la salvación. La iglesia, como les dije, fue llamada a ser un pueblo con una ciudadanía celestial. Y cada uno de nosotros debemos vivir como esto. Y muchas veces hemos pecado contra Dios por no vivir como ciudadanos del cielo. Muchas veces hemos fallado al Señor del cielo porque hemos atesorado y amado las cosas de esta tierra. En la cruz nuestro Señor se entregó por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Él fue quien pagó nuestra ciudadanía. Él fue quien nos compró con su sangre y nos redimió. Él es quien realmente pagó tu ciudadanía. No creas que tu entrada al cielo fue algo gratis. La sangre de Cristo se derramó en aquella cruz. Después de haber recibido azotes, después de haber recibido insultos, Él se derramó totalmente para que tú tengas la entrada al cielo. Deberíamos meditar en cómo estamos viviendo nuestra vida, en cómo estamos viviendo nuestra fe, si nuestra fe se condice con la ciudadanía que tenemos. Y si no es así, hoy es el día del perdón. Hoy tú puedes empezar a caminar de la mano del Señor del cielo. Hoy tú puedes caminar de la mano de aquel que se derramó por ti y por mí. Vuélvete a Cristo, vuélvete en arrepentimiento, pídele perdón. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Nuestro Señor es un Dios amoroso y trae regocijo a aquellos que se vuelven a Él. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por haber hablado por medio de mí, Señor.